Chicos, buenos días. ¿Cómo han amanecido? Qué bueno. Vamos a dar inicio a la clase de este día, a terminar la clase de este día, que fue la que estuvimos preparando desde el día de ayer. Seguimos siempre, ¿verdad?, en la unidad 2, Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. Y hoy vamos a desarrollar lo que es el tema 22, la guerra y la paz en El Salvador. Tenemos como indicador de logro el 2.37. Lo leo. Elabora una reseña histórica de la guerra civil en El Salvador y emite juicios de valor de forma responsable y respetuosa sobre sus causas, desarrollo y efectos principales. Según el indicador de logro, lo que pretende que nosotros aprendamos en esta clase justamente es esto, a que aprendamos a elaborar una reseña histórica del proceso del conflicto armado en El Salvador, de sus causas y consecuencias y de cómo llegamos hasta la firma de los acuerdos de paz. Es muy importante porque hoy sí vamos a hablar de nuestra historia. Vamos a hablar de nuestro pasado y vamos a hablar de todos aquellos sucesos que en algún momento pues sangraron grandemente a El Salvador. Vamos a iniciar como siempre con un video sin antes ubicarnos de la página 135 a la página 138 del libro Caleidoscopio. Pongamos atención, por favor.
Pregunto, jóvenes, ¿qué relación hay entre el video que acabamos de observar y el tema de la guerra y la paz en El Salvador que vamos a desarrollar? Adriana, por favor. Cada partido podríamos decir que inicia un conflicto y al mismo tiempo en el 99.9% termina en paz. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a ir y después. Como personas que querían ser como personas que estuvieron bastante políticos en España y El Salvador, lo cual no hay una recuperación de aquella guerra. Excelente, gracias, Lili. Los desórdenes que el mágico tenía podemos compararlo con los desórdenes políticos que existían en aquel momento en El Salvador, que lo llevaron a una desestabilización y a una guerra. ¿Veamos? ¿Alguien más? Ok, gracias chicos, muy amables. Justamente la relación que hay entre Mágico González y el tema que vamos a desarrollar es la siguiente. Primero, estamos hablando de un salvadoreño que en la historia del deporte, especialmente del fútbol, fue grande y fue conocido mundialmente. Antes de la Guerra Civil de El Salvador fue grande y fue reconocido mundialmente, sobre todo en el periodo histórico que se conoce como la República Cafetalera, que fue justamente el tema del café, el que nos hizo grande y nos hizo reconocidos mundialmente. Segundo, estamos hablando de un tipo que luchó por sus intereses, desordenadamente, pero luchó por sus intereses. Como él decía, yo ocupo el fútbol para divertirme. En El Salvador también sucedió algo similar en la política. Muchos utilizaron la política solamente para buscar sus intereses y para divertirse, aprovechándose de los derechos de los demás. Tercero, hubo una gran cantidad de desórdenes en su vida. Hubo una gran cantidad de desórdenes, ¿no? Esta cantidad de desórdenes también la podemos ver en la política de El Salvador en el momento de los preámbulos de la guerra civil salvadoreña. Muy bien, pasamos a lo que son las causas de la guerra civil en El Salvador. Cuando hablamos de las causas de la guerra civil en El Salvador, vamos a hablar justamente de una bomba de tiempo. ¿Por qué vamos a hablar de una bomba de tiempo? Porque estas causas fueron las que poco a poco fueron minando, ojo, el sistema político, económico, social, cultural y las que paso a paso fueron provocando que el conflicto se fuera desarrollando hasta que explotó en los años 1980. En torno a esto entonces es muy importante que nosotros logremos identificar un par de causas. Entre ellas mencionamos la siguiente. Antes de llegar a las causas que hacen que el conflicto reviente en 1980, debemos de irnos un poco más atrás. Hablemos, por ejemplo, del tema de la independencia de El Salvador de la corona española. Si recordamos, el 15 de septiembre de 1821, El Salvador se independiza de la corona española, mas no de la región centroamericana porque queda formando parte de la Confederación Centroamericana. En enero de 1841 a 1842, El Salvador se va a independizar de la región centroamericana y va a firmar el acta de una nación independiente como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Han pasado aproximadamente unos datos históricos que tienen que ver mucho con el tema de los indígenas. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, en esta misma época, con lo que fue la revolución de los Tonuacos, que fue una lucha indígena por reivindicar y recuperar las tierras que legítimamente les pertenecían. Pasan 100 años más, pasa un siglo entonces, y luego nos vamos a encontrar con la revolución de 1932. Los indígenas del occidente del país, Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate, hacen la revolución con el afán también de reivindicar sus derechos y de exigir la devolución de la tierra. Todo esto llevó a que poco a poco el pueblo se fuera organizando. Ojo, llevamos una historia de un poquito más de 2 siglos.
Esto llevó a que poco a poco el pueblo fuera tomando conciencia, que se diera cuenta de cuáles derechos le estaban siendo violados, llevó a que el pueblo de alguna manera se hartara. Decíamos, el pueblo se cansa de los abusos de los gobiernos, sobre todo los gobiernos autoritarios, los gobiernos militares, una falta de economía, una falta de libertad, una falta de cultura, la expropiación de la tierra, la falta de respeto a los derechos humanos, y entonces el pueblo comienza a organizarse. Es así como encontramos entre la década de los años 70 a 80 el primer punto importante: un deterioro de la capacidad de orden y de negociación. Este deterioro de la capacidad de orden y de negociación, pues lo mostró el Estado. Es decir, el Estado se mostraba como incapaz de mantener el orden e incapaz de negociar. ¿Cuándo es que esto se veía? En cualquier circunstancia que el pueblo reclamaba sus derechos, el Estado respondía con el ejército y con armas. Entonces se dio este deterioro. Como segundo punto, poco a poco, como dijimos, ¿verdad? Se fue minando según el tiempo, se fue minando. Como segundo punto, tenemos la ola de descontento popular. Descontento popular, ¿por qué? Por todo lo que ya dijimos anteriormente en el preámbulo de la clase. Entonces, con esta ola de descontento popular, el pueblo comenzó a tomar conciencia, el pueblo se comenzó a organizar y comenzaron a nacer lo que conocemos como asociaciones o grupos que dejaron de ser simplemente grupos campesinos y grupos indígenas y se convirtieron en grupos políticos. Como tercero, ya para más o menos ir reventando la bomba, tenemos lo que fue el fraude electoral de 1977. Entonces, el gobierno comete fraude electoral con el afán de seguir en el poder y el pueblo se da cuenta que el gobierno ha cometido ese fraude electoral. Y lo que terminó de encender la llama fue la persecución contra la Iglesia Católica. De eso ya hemos hablado anteriormente. Comenzamos hablando, ¿verdad?, por ejemplo, de la muerte del padre Rutilio Grande, poco después de la muerte de Monseñor Óscar Adolfo Romero, arzobispo de San Salvador. También podemos hablar de la muerte de los jesuitas en la UCA, en la Universidad Centroamericana. Podemos hablar del asesinato de muchos catequistas, de muchas comunidades de El Salvador, y así sucesivamente se demostró una persecución total en contra de la Iglesia Católica. Todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Lo que todo esto hizo fue polarizar la vida política de El Salvador, y entonces la política dio un paso más. Ese paso más que la política dio fue el boom, el estallido, la dinamita revienta, y en 1980, básicamente con la muerte de Monseñor Óscar Adolfo Romero, comienza lo que se conoce como el conflicto armado civil o el conflicto armado interno de El Salvador. ¿Qué fue lo que pasó? Estas respuestas agresivas a las manifestaciones de los obreros, a las manifestaciones de los campesinos, a las manifestaciones indígenas, a la manifestación de los estudiantes, fue lo que llevó a que el pueblo se cansara y explotara. Cuando el pueblo explotó, entonces el conflicto armado en El Salvador va a comenzar como tal. ¿Cuáles fueron entonces, podríamos decir, las causas principales de la guerra? Según el libro del texto, en la página 135, se nos van a mencionar un par de causas principales. Entre ellas, la primera, lunes 15 de octubre de 1979. El ejército salvadoreño da un golpe de Estado en el cual propicia el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero. Entonces, esta fue como una de las primeras causas que dio paso, que dio vida al conflicto salvadoreño. Luego de esto, tenemos la segunda. Cuando el general Carlos Humberto Romero es depuesto de su cargo de presidente, entonces queda lo que es una fuerza reformista al poder. Interesante.
En 1980, esta fuerza reformista va a abandonar también el poder. Ese mismo año, el 24 de marzo de 1980, es asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Y durante el sepelio del arzobispo, durante el entierro del arzobispo, también las fuerzas militares provocaron una gran masacre, tanto en la parte de enfrente de Catedral Metropolitana como en el Parque Central de San Salvador. Se aproxima que en este sepelio, que en este entierro, había unas 60-70,000 gentes. 45 minutos de haber iniciado la Santa Misa y comienzan a explotar las balas, comienzan a explotar las bombas, comienzan a haber un tiroteo, el cual dejó muchos muertos durante la misa de sepelio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Con todos estos eventos se canceló lo que podría haber sido la oportunidad de encontrar una salida pacífica a la crisis política que El Salvador estaba viviendo en ese momento. Entonces, esto serían, ¿verdad?, como las 4 grandes causas del por qué se dio la guerra civil en El Salvador. Vamos a observar en este momento un pequeño video justamente de la misa de sepelio de Monseñor Romero y del tiroteo que hubo en ese momento histórico por parte de las fuerzas militares de El Salvador. Pongamos atención y si es posible tomemos apuntes. El funeral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero coincidió con el Domingo de Ramos. El féretro del mártir ingresó a la Catedral Metropolitana en una procesión procedente de la Basílica del Sagrado Corazón, donde él oficiaba misa los domingos. Se dice que más de 60,000 personas le acompañaban. La cantidad de gente saturaba la Plaza Gerardo Barrios y los alrededores de la iglesia. La misa comenzó a las 11 de la mañana con 2 minutos. Líderes de la iglesia custodiaron el cuerpo de Romero frente al altar. De la ceremonia, ya por finalizar la homilía a cargo del mexicano Monseñor Ernesto Humada, nadie sabe con certeza lo que ocurrió. Se habla de una provocación de la extrema derecha, y es que en ese momento llegaba también una manifestación de personas de izquierda. Se escucharon detonaciones, bombas y balas, que generaron el pánico colectivo. Entre los presentes, cientos de elementos armados de la guerrilla. La gente corría dejando sus pertenencias en el asfalto e intentando entrar a la iglesia. Por varios minutos la situación parecía incontrolable. Muchas personas trataban de resguardarse de los disparos. De acuerdo a los históricos, más de la mitad de los presentes eran mujeres y niños. Cuando las ambulancias comenzaron a llegar a la zona evacuando a los presentes, todo era confuso, porque no se veía a nadie con uniformes militares en las cercanías. Al menos 40 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Irónicamente, la mayoría de ellos no presentaban disparos, sino que fueron víctimas de asfixia o fueron aplastados por la multitud. Ese día en la tarde, el gobierno emitió un comunicado en el que responsabilizaba a la coordinadora revolucionaria de masas por los incidentes ocurridos frente a la catedral y anunció oficialmente la salida del ejército a las calles. Informó para Noticiero Hechos, Cristian Recibo. Entonces, eso es justamente el tema que acabamos de hablar, ¿verdad? ¿Cómo es que se dieron los sucesos y cómo es que en 1980 va a reventar el conflicto civil, básicamente, ¿verdad?, con la muerte de Monseñor Romero, que va a ser un parámetro para continuar con lo que va a ser la lucha armada. Pasamos a hablar de lo que fueron entonces los detonantes del conflicto. Para referirnos a los detonantes del conflicto, lo primero que debemos hacer es recordarnos que, de alguna manera, el golpe de Estado del 79 lo que hizo fue contener un poco la crisis política que El Salvador tenía en ese momento. Crisis política que estaba amenazando con convertirse en una guerra civil. Entonces, entre ellos había una, por así decirlo, promesa de reforma agraria. Aparte de eso,
se intentaba nacionalizar el comercio con el exterior y de alguna forma también ya se hablaba un poquito del tema de la banca, tanto pública como la banca privada en El Salvador. Entre los detonantes, entonces, los más graves fueron los siguientes. Primero, el 15 de octubre de 1980, 4 organizaciones se van a unir y van a formar básicamente un partido. Bueno, el partido político se reconoce después de la firma de los acuerdos de paz, pero van a formar un grupo guerrillero que tenía como nombre Frente para Mundo Martín para la Libertad Nacional. Frente para Mundo Martín para la Liberación Nacional o para la Libertad Nacional. Excelente, gracias. Luego, el segundo elemento es que estos núcleos de la guerrilla acordaron iniciar lo que fue, primero, el accionar político y segundo, el accionar bélico. Es decir, comenzar a luchar con las armas en sus manos. Tercero, en enero de 1981, el FMLN va a lanzar lo que se conoce como la ofensiva final, que podríamos decir que legítimamente este es el inicio de la guerra civil. Legítimamente la ofensiva final de enero de 1981 es el inicio de la guerra civil. Continuamos diciendo que en base a esto Estados Unidos va a apoyar lo que se va a llamar como la modernización del ejército salvadoreño. Aproximadamente, según las cuentas, $2 millones diarios era lo que Estados Unidos donaba a El Salvador en concepto de todo lo que tenía que ver con armamento, helicópteros, municiones y todo lo demás para poder así El Salvador subsistir durante la guerra armada. Y por último, se multiplican las masacres, se multiplican los asesinatos colectivos y las prisiones, las cárceles se van a ver de bastantes de prisioneros políticos. Yo sospecho que fulanito de tal apoya a los rebeldes, traigan. Sospechamos que menganito es catequista, traigan. Sospechamos que tal cura está haciendo tal cosa, traigan. Algunos tuvieron la suerte que solamente los encarcelaron, a la gran mayoría los asesinaron. Si queremos ver una muestra de esto, justamente pasó con lo que fue las comunidades eclesiales de base, que era el sistema de evangelización de ese momento. Si queremos ver una muestra de esto, les invito a que veamos la película de Monseñor Romero. Esa película. Igual, si queremos ver una muestra de esto, también podemos ver la película de Voces Inocentes, que son dos películas que marcan muy bien la situación histórica, política, social y económica de El Salvador en estos años. ¿Hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Oigan, ¿todo está claro? Sí. Ok, seguimos. Pasamos a hablar de lo que fueron los cambios en el curso de la guerra. La guerra pues, ya está a punto de finalizar. Llegamos al año 1989 y en 1989 hay elecciones. Estas elecciones llevan al poder al presidente Alfredo Cristiani por el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Entonces, en junio de 1989, el presidente Cristiani va a tomar el poder de la nación. En noviembre de ese mismo año, existe en la ciudad capital lo que es una ofensiva por parte del FMLN, lo que se llamó también como la ofensiva general. También se le dio el nombre de la ofensiva general. Justamente en este mismo momento existe un fenómeno en el cual hubo muchos pueblos. Comenzamos. La UCA, el ejército salvadoreño entra a la Universidad Centroamericana, mata a 6 sacerdotes jesuitas. A esto hay que sumarle el asesinato de Monseñor Romero. Hemos sumado anteriormente el asesinato del padre Rutilio Grande. Y también, ojo, no podemos dejar de hablar de la violencia y de la represión con la que los gobiernos trataban al pueblo salvadoreño.
Gracias a esto, entonces, inicia en 1980 el enfrentamiento armado y crece lo que va a ser también el fenómeno de la migración. ¿Cuándo es que el enfrentamiento armado terminó? 1992. ¿Qué fecha fue? 1992. ¿Qué día y qué mes? Pregunto, ¿cuándo es que se firman los acuerdos de paz? 16 de enero de 1992. Justamente es con los acuerdos de paz que se le da fin a la guerra armada. ¿Cuál fue el proceso o los pasos a seguir para llegar hacia la paz? Hubo 3 reuniones que se realizaron de 4 programadas. Hubo una que no se realizó. La primera reunión, 15 de octubre de 1984, en la ciudad de La Palma, en Chalatenango. ¿Quiénes se presentaron? Representante del gobierno, presidente José Napoleón Duarte. Representante de la guerrilla o del FMLN, Guillermo Manuel Pungo, y como intermediario, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Ojo, 15 de octubre 1984. La segunda reunión fue el 30 de noviembre de 1984 en Ayaguayo, La Libertad. Por parte del gobierno, pues había como responsable el señor Abraham Rodríguez, por parte de la guerrilla, Rubén Zamora, y aquí hubo 3 intermediarios, Monseñor Arturo Rivera y Damas, Giacomo Otonelo y Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ahora su eminencia de cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Hubo una tercera reunión, por lo menos fue programada, en el municipio de Cesori, en San Miguel, el 19 de septiembre de 1986, por el gobierno, ojo, tuvo que haberse presentado Rodolfo Antonio Castillo, por la guerrilla Jorge Villacorta, como intermediario Monseñor Arturo Rivera y Damas, y esta reunión no se realizó, solamente fue calendarizada. Y hubo una cuarta reunión, que fue en la Nunciatura Apostólica, del 4 al 5 de octubre de 1987, por el gobierno se presentó Fidel Chávez, por la guerrilla Salvador Samayoa, los intermediarios Monseñor Arturo Rivera y Damas. Esta reunión fue bien productiva, porque de esta reunión nació un comunicado. Y en este comunicado se hacía saber al pueblo salvadoreño de que había una voluntad de buscar la paz, de buscar el cese al fuego por vías políticas. Entonces, este fue como los pasos a seguir para llegar a la paz en El Salvador. Después de la primera, la segunda y la tercera reunión, porque dijimos el tercer paso no se dio, pasamos a lo que son los procesos o el proceso para alcanzar la paz. En el proceso para alcanzar la paz, lo vamos a dividir como en 3 etapas. La primera etapa son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a entender los acuerdos de paz como resoluciones que se lograron entre abril de 1990 al 16 de enero de 1992. Entre quienes se lograron un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. Tuvo mucho que ver en este aspecto lo que fue también la mediación del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se intentaba? ¿Qué es lo que se quería alcanzar con la firma de los acuerdos de paz? Lo que se quería era evitar que este conflicto político, pues aparte de El Salvador, se expandiera por toda Latinoamérica. Como segunda etapa, tenemos lo que fueron los pasos del proceso. Básicamente hablamos de 2 pasos. El primer paso fue en Ginebra, Suiza, donde se dieron como una reunión, se dio en Ginebra, Suiza, donde se dio una reunión y en esta reunión se lograron lo que fueron los acuerdos iniciales. Luego, el segundo paso fue en Caracas, y en Caracas ya se tiene como fruto de esta reunión lo que es una agenda con los temas de negociación. El tercer paso
fue después de la crisis. Entonces, el 21 de diciembre del año 1991 se da un anuncio desde Nueva York. Ya existen acuerdos definitivos. El 16 de enero, en el castillo de Chapultepec, en México, se da lo que es la firma de los acuerdos de paz, con los cuales en El Salvador pues, se consigue la tan anhelada paz, después de 12 años de un conflicto interno o después 12 años de una guerra civil. Entonces, estos serían ¿verdad? Como los 3 pasos del proceso hacia la paz. Si hacemos una pequeña comparación entre la agenda de negociaciones del proceso de paz de El Salvador, en esta parte de acá, y la agenda de negociaciones del proceso de paz de Guatemala, en esta parte de acá, vemos que la agenda de El Salvador es un poco más pequeña que la agenda de Guatemala. Aunque ciertamente los procesos de paz en El Salvador y en Guatemala tienen algunas características similares, como por ejemplo un proceso de diálogo, la participación de la ONU, que fue lo que llevó a la firma de los acuerdos de paz en 1992 en El Salvador y en 1996 respectivamente en Guatemala, pero hay algunos puntos de referencia. En El Salvador nada más tenemos 7 puntos y son los siguientes: el tema de la Fuerza Armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problemática económica y social y verificación de las Naciones Unidas. En Guatemala tenemos 11 puntos: democratización, derechos humanos, comisión de esclarecimiento histórico, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, identidad de derechos de los pueblos indígenas, reformas constitucionales y régimen electoral, aspectos socioeconómicos, reforma agraria, reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado, bases para la incorporación de la UPDG a la vida política del país y arreglos para el definitivo cese de fuego, cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos. Estos son, ¿verdad?, las 2 agendas políticas o las 2 agendas de negociación política para los acuerdos de paz en El Salvador y en Guatemala. Acá tenemos un pequeño video de lo que sucedió el 11 de noviembre de 1989 en El Salvador, con lo que se llamó la ofensiva final o la ofensiva general. Por favor, tomemos apuntes, si es necesario, pongamos atención. El video dura como 10 minutos, solamente le das una muestra de cómo más o menos sucedió la
jóvenes que pasemos a la página 138 del libro de Santillana, resolvamos las actividades que se encuentran en el libro de texto y que luego pasemos también a la plataforma Santillana. En la plataforma Santillana vamos a ir a Universidad 2, Estudios Sociales, Unidad 2, 3 cursos adicionales y vamos a resolver las siguientes integraciones. Aprendiendo a vivir en paz, la relación en El Salvador y tiempos difíciles, mártires de la guerra. Les agradezco por su atención, muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos por el día.